vamos a ver, entonces, ahora continuando, vamos a ver la competencia, pero desde el punto de vista del territorio. ¿Sí? Repito, no sé si haya quedado claro, si esté bien. El grado mixto dice que tiene que ver. Pues conoce de asuntos que, como de los que, como auxiliares, es decir, conoce de los dos, y luego a veces hay en municipios donde no hay menor y de partido, entonces conoce de todo. Conoce de todo. Entonces, aquí está, esto es lo normal, ¿sale? Y aquí está lo del valor de la UMA, está lo de la cantidad que es ahorita, se publica en el diario oficial, ¿sale? Ahora, ¿quién fija el valor? Lo fijo yo cuando solicito mi medida o bien cuando yo presento mi demanda. Entonces, el actor, ¿de acuerdo? Siempre va a fijar el valor. Puede ser exorbitante, ¿estamos? Por ejemplo, el valor nada más sean 100,000 pesos, pero yo digo, no, pues yo me voy a lo grande y le pongo 500,000 pesos. Después el juez va a analizar todo, va a valorar y puede determinar una cantidad menor. O sea, e incluso puede escuchar a peritos. Si el juez se da cuenta que era el valor menor a lo que tú estás estimando, lo va a turnar por incompetencia al juez inferior. ¿Estamos? O viceversa. Si el juez menor detecta que tu monto es más alto, lo va a turnar por incompetencia al otro juez. ¿Estamos? Lo ideal es que tú no te equivoques, lo ideal es que lo presentes en el lugar correcto, eso es lo ideal. Pero bueno, nos podemos equivocar, podemos presentarlo ante quien no era y pues eso es lo que va a pasar. ¿Sale? Y ya es lo que dice aquí, el valor del asunto entonces se puede modificar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando el juez se dé cuenta o bien cuando mi contraparte, ¿sí? Se dé cuenta de que yo lo estoy demandando, es muy frecuente, ¿no? Yo demando a una persona 500,000 y él me dice, pues yo te voy a demandar 1,000,000. Y entonces ya se invierte el valor y entonces puede cambiar de juzgado, ¿me explico? ¿Sí? Entonces también si alguien me presenta una contrademanda, la quien yo demandé me la presenta, se puede cambiar el valor y se va a ir de un juez menor a un juez superior, ¿no? En caso de urgencia, vamos a suponer que mi asunto sea urgente. ¿Se acuerdan que comentamos que había asuntos urgentes? Prioritarios, están acá de este lado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto era urgente, lo de mantener la situación? ¿Sí? ¿Existente? Esto es urgente, ¿sale? Ya lo habíamos comentado. En estos casos, bueno, pues, ¿dónde voy a presentar mi medida preparatoria? Bueno, pues la regla que me dice acá es que la voy a poder presentar, ¿sí? En donde sea, ¿verdad? En cualquiera. Aquí está. En caso de urgencia podrá dictar los acuerdos cualquiera de los jueces, el menor o el de partido. Entonces, ¿cuándo es urgente? Cuando yo pretenda mantener una situación existente y esa situación se pueda desaparecer. En esos casos lo voy a presentar en cualquiera. No es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados ya sabemos cuándo irnos con el menor y cuándo irnos con el de partido. Entonces, pues ya no lo presentas donde sea, ya elaboras correctamente tu escrito. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, entonces, en lo que vamos viendo, estamos analizando el ejemplo de la medida preparatoria. Entonces, ya pusimos el asunto, ya sabemos ante qué juez, si es el de primera instancia o de partido, ¿cierto? Ahora vamos a ver en qué ciudad lo vamos a presentar. Y aquí viene, se llama competencia por territorio. ¿Estamos? La anterior fue competencia por materia. Entonces, ¿en dónde? Bueno, pues, primer regla, en donde se haya señalado para ser demandado. Por ejemplo, esto pasa en los contratos. En los contratos yo le pongo, en caso de cualquier conflicto, ¿sí? Se señala como tribunal competente para presentar cualquier demanda, cualquier procedimiento, los tribunales de la ciudad de Celaya, Guanajuato. O sea que previamente al problema,
pactamos el lugar en donde nos vamos a demandar mutuamente, ¿estamos? Y pasa mucho en los contratos. En ellos se establece en qué lugar nos vamos a demandar si existiera algún conflicto, ¿sale? Pero no siempre hay contratos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay otra regla, en el domicilio que se haya designado para cumplir la obligación. Entonces, supongamos que se trate de alimentos, vas a pagar los alimentos. ¿Dónde vas a pagar los alimentos? Pues en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, como la obligación la estás cumpliendo en Querétaro y no pactaron algún lugar donde se pudieran demandar, bueno, pues puede ser en ese lugar, ¿verdad? Porque ahí se está cumpliendo o se está pactando la obligación. Si se trata de un dinero que te presté y que no me has pagado, ¿en dónde es el lugar? Pues en donde hayamos quedado que me ibas a pagar el dinero, ¿sale? Eso es una regla, ¿no? En caso de que sea una cuenta bancaria. Caso de que sea una transferencia bancaria y no se haya señalado ningún domicilio y no se haya indicado el lugar donde sí va a ser el depósito, porque a lo mejor luego la empresa dice, pues es que yo le voy a depositar, no sé en qué sucursal del banco le vaya usted a depositar. Entonces ya aquí no entran estas dos reglas, ¿verdad? Porque no hay ni un lugar señalado, ni un domicilio específico, no me dijo dónde me va a depositar. Entonces vamos a ver las siguientes, a ver en dónde se ubica, ¿sale? Si el asunto se trata de un inmueble, entonces va a ser en donde esté ese inmueble. Vamos a suponer que hay varios inmuebles, que el asunto se trata sobre varios inmuebles diferentes. Entonces será competente el juez donde se presente la demanda, siempre y cuando sean varios inmuebles. Si es solo un inmueble, pues donde este inmueble se ubica. ¿Estamos? Otra regla. Aquí está muy importante, pues quedamos, por ejemplo, alguien que hace transferencias bancarias, no hay un domicilio, no se llegó a un contrato, pues el domicilio del demandado. Yo siempre le recomiendo que si no hay una regla específica o no detectan la regla específica, siempre presenten su medida o su demanda en el domicilio del demandado. Es lo más correcto desde mi punto de vista, porque yo lo puedo presentar en otro domicilio diferente, pero ¿cuál va a ser el problema? Que se van a generar los denominados exhortos que vamos a ver más adelante. ¿Qué son los exhortos? Donde un juez le pide o le solicita a otro juez que realice ciertas diligencias. Entonces los exhortos se tardan mucho tiempo y a lo mejor no surge la medida o no surge el trámite de la demanda. Entonces es mejor que sea en el domicilio del demandado, que siempre procuren ubicar esta regla, por favor. Ahí muchos abogados a veces dicen, bueno, te llegan el asunto. Por ejemplo, yo estoy en Celaya y me dicen, es que quiero que me lleve un asunto en Guadalajara. Si no le conviene al cliente le conviene que el abogado sea del lugar del demandado. ¿Estamos? Entonces el demandado es en Guadalajara, ¿cierto? Entonces le conviene presentar la demanda en Guadalajara y contratar un abogado de Guadalajara, porque a mí me va a pagar más para poderme transportar hasta Guadalajara a realizar las diligencias. Le va a salir más caro, a diferencia de que si solo va a él en algunas ocasiones. En cambio, el abogado a veces tiene que ir 2 veces por semana. Entonces, imagínense las circunstancias que están ocurriendo. Entonces, siempre el abogado de preferencia tiene que ser de la ciudad. Si el abogado tiene muchos asuntos en las otras ciudades, bueno, pues le es costeable porque por ver un asunto, pues ya le pagan los mismos gastos y todo, ¿no? Pero si el abogado pues nada más va a llevar ese asunto y es fuera, pues no le conviene. El domicilio del demandado es fundamental. Acuérdense que para que pueda promover una instancia, para que pueda iniciarse una instancia, requerimos el domicilio del demandado, ¿se acuerdan? Si no, estamos perdidos. ¿Y si no se conoce el domicilio? Estamos perdidos. No vamos a poder hacer nada. Es que ¿Sale? Y tenemos que buscarlo primero. Es que antes de demandarte tienen que cerciorar. Así es, que vive ahí, que existe, que lo podemos localizar. Porque si no, no va a prosperar. ¿Sale? No se puede mediante Ya lo habíamos edictos, comentado. así. Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero hay asuntos en que los edictos no sirven para nada. ¿Por qué? Pues porque le estás tratando de reclamar un dinero, por ejemplo, ¿no? O la entrega de una cosa. ¿Cómo se lo vas a reclamar? ¿Cómo te lo va a entregar si no lo encuentran? ¿Sí? Las personas son muy astutas. Muchas veces van con abogados. ¿Qué les dice el abogado?
deshazte de todo lo que tienes antes de que tengas el problema. Desaparece, que no te encuentren. Eso no es ético, pero lo hacen los abogados, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando tratas de buscar a la persona, pasan dos cosas, o las dos. O no lo encuentras, o ya no tiene nada que le puedas sacar, dicen por ahí, ¿no? Ese es el problema. Entonces la persona la debes encontrar y debe ser solvente para cubrir sus obligaciones. Si no, de nada sirve, de nada sirve. Y les digo, hay muchas personas muy astutas que se la pasan engañando o pasan violentando la ley civil o la ley penal y después no las pueden localizar. Ustedes se dan cuenta todos los crímenes que luego pasan y nunca sale que agarren a los responsables. Y eso que son delitos. Entonces en civil es peor. Imagínense, si a un delincuente penal no lo encuentran, pues a menos a alguien que no cometió un delito penal, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy complicado. Hay veces que es mejor, en otros juicios, es mejor ya no volver a encontrar a la persona. Hay ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden entablar una reconvención. La reconvención es la contrademanda. Y si nosotros le reclamábamos, repito, hace rato lo dije, 500,000 pesos, se nos va a poder contrademandar por 1,000,000. Entonces hay veces que tampoco ya es conveniente en ocasiones encontrar a las personas ni demandarlas. Por eso es que ustedes siempre deben interrogar a sus clientes sobre todo el asunto, todo lo que hay del asunto. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque va a salir contraproducente. Si tu cliente te oculta cosas, entonces después van a salir y va a haber problema, va a perder más, porque va a perder su dinero y más tus honorarios que te pagó por iniciar una instancia. Entonces siempre interroguen sobre todo el contexto del asunto. ¿Qué quiere decir? Sobre todo lo que hubo de trasfondo del problema, porque de esa manera nos va a ayudar a hacer una demanda mejor. ¿De acuerdo? Hay clientes que nos ocultan información, eso sí me ha pasado. Tú por más que les preguntas, dígame por favor qué más, dígame usted le hizo algo, dígame usted le debe, usted no te dice nada, presentas la demanda. Cuando te contestan la demanda sale todo lo que el cliente no te dijo. ¿Sí? A ver, ¿por qué no me dijo esto? ¿Por qué no me dijo aquello? ¿Por qué no me comentó esto? Bueno, pues es que no lo consideré importante, se me pasó. Y entonces sale más contraproducente, ¿no? Porque en ese momento preferiste o debiste haber preferido no presentar la demanda. Entonces esto es muy importante, ¿no? ¿Sale? Entonces, si son muebles, si son cosas, casi siempre va a ser el domicilio del demandado. Si tiene varios domicilios, ¿sí? Incluso en diferentes lugares, entonces donde se presente la demanda por primera vez, ¿sale? Entonces vamos a suponer que tiene varias casas, varios domicilios. Tiene un domicilio aquí, un domicilio allá, y a veces se queda allá, y a veces se queda acá, y cambia de ciudad. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde lo voy a presentar la medida? Bueno, pues en el domicilio que yo quiera, de todos los que tiene. ¿Hecho? ¿Sale? En cualquier domicilio. En cualquier domicilio. Sí, ¿Por qué es, bueno, por qué es que, o sea, ¿en qué hay de conveniente para el abogado que se presente? Por ejemplo, si yo demando a una persona de Valle de Santiago y presento la demanda aquí, ¿es conveniente para mí o conveniente para el cliente? Donde más te conviene es presentarla en donde esté ubicado el demandado, para que sea más rápido. Sí, ¿verdad? Pero lo que más te conviene, y que es lo que la gente no hace, es celebrar contratos de todo. Contratos de todo, de lo que sea. Y en el contrato tú le pones entonces la jurisdicción en donde se van a ventilar los problemas. Desafortunadamente la gente todo lo hace verbal. Ese es un gran error, ¿sí? Y todo debe ser por escrito. ¿Por qué lo hacen verbal? Porque no nos quieren contratar a los abogados para hacerles el contrato. Hacerles el contrato implica pagarnos nuestros honorarios y no quieren gastar. Pero a fin de cuentas ese gasto a futuro es una inversión si hay algún problema. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que siempre que tengan un cliente les pide, oye, quiero hacer esta transacción, vamos a hacerla por escrito. Y cóbrenles por esa actuación. ¿Quieren ser más seguros? Después ratifican el contrato ante un fedatario público. ¿Sí? Eso es lo ideal. Por escrito y ratificadas las firmas ante un fedatario público. Y ahí ya no va a haber mayor problema. Repito, desafortunadamente las personas, por ahorrarse un dinero,
no acuden a los abogados para solicitarles sus servicios y elaboren un contrato. Por eso es que ustedes en sus materias llevan una de contratos. ¿Cuántos contratos me piden que haga? Casi no, y hay un montón de problemas allá afuera por eso. ¿Sale? Entonces, eso es lo ideal, y que el contrato diga, bueno, ya no hubo contrato, bueno, pues ya quedamos el domicilio del demandado, donde se ubique el inmueble, donde sea, este no aplica porque este es de contratos, ¿sí? Domicilio que sea designado para cumplir la obligación, esto siempre casi es por escrito y este también por escrito. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque lo verbal luego a veces no tiene mucho valor, porque decimos, es que tú me dijiste que me ibas a pagar en Celaya el 20 de abril. Pues sí me dijiste, pero no hay ninguna prueba de eso. ¿Estamos? Si se trata de alimentos, ¿qué son los alimentos? Los alimentos no es la comida, ¿verdad? Los alimentos es todo lo que se le tiene que ministrar a una persona para su subsistencia, que no solo es la comida, pueden ser medicinas, vestido, casa, educación, etcétera. ¿Estamos? Entonces, si se trata sobre juicios sobre alimentos, va a ser el domicilio del actor o del demandado a elección del que quiere los alimentos, ¿sale? Entonces, el que quiere los alimentos decidirá en dónde va a demandar, si es en su domicilio de él o el del demandado. Repito, en mi opinión personal, salvo que ustedes consideren cuando lleven su asunto otra cosa, yo les recomiendo que sea siempre en el domicilio del demandado, ¿sale? Para más rápido, porque si lo presentamos fuera se van a estar diligenciando exhortos. Hay exhortos que tardan hasta 3 meses y a ti te urge, imagínate, ¿no? ¿Sabe? Hay otros juicios que son los sucesorios. Es cuando hay una masa hereditaria que se tiene que adjudicar. Hay reglas. Primero, el domicilio del fallecido. Si el fallecido no tiene domicilio o no tiene un domicilio específico en donde se encuentren los bienes inmuebles, a falta de los supuestos anteriores en donde haya fallecido, ¿sale? Si falleció en X lugar, pues ahí. En sucesorios, siempre también de preferencia, por favor, lo presentan en donde se encuentren los inmuebles, ¿sale? Donde se encuentren las cosas que se van a litigar. ¿El domicilio para acreditarlo debe ser con la INE o nada más con que habite el lugar? Con que habite en ese lugar de manera, ¿cómo se puede decir? Frecuente, ¿no? Sí, porque hay personas que, si se fijan, tienen INEs a veces de otros estados, ¿sí? No, es donde habite, donde frecuente el lugar, no donde lo indique el INE. ¿Cuándo solicitamos información al INE para ubicar el domicilio? Cuando no lo encontramos, ¿sale? Entonces ahí sí, pues el que indique el INE, si no lo localizo en otro lugar, el que el INE refleje, en ese lugar lo voy a demandar o voy a solicitar la medida, que es lo que estamos viendo, ¿sale? Jurisdicción voluntaria. ¿Qué son las jurisdicciones voluntarias? Es cuando no hay un litigio, no hay un pleito y solo quiero que el juez declare algo, que el juez establezca una situación, ya sea sobre una persona o sobre un bien, ¿sale? Entonces, si se trata, ¿en dónde lo voy a presentar? En el domicilio de quien inicia la instancia. Si yo inicio, por ejemplo, hace poco una señora me fue a ver porque quería que le rectificara su acta, que tiene un error. La señora es de Puebla, entonces pues no íbamos a ir a Puebla, ya radica aquí en Celaya, no íbamos a ir a Puebla, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la íbamos a presentar? Pues aquí, miren, el domicilio de la señora actual, y ahí presentamos la solicitud. ¿Estamos? Si se trata de inmuebles, en donde se ubiquen los inmuebles, ¿sale? Pues si es de persona no hay problema, porque la persona se puede mover de domicilio, la puede presentar donde se ubique. Pero si es del inmueble, sí es más complicado. Ahí les recomiendo que donde esté la cosa, donde esté el bien, ahí soliciten la medida, ¿sale? Acuérdense que una medida puede ser el embargo de un bien, ¿cierto? Entonces, ¿dónde voy a presentar la medida? Pues donde esté el bien que voy a embargar, de preferencia, ¿cierto? Si son de menores, si se refiere a personas menores de edad, ¿sí? Niños, niñas, ¿cuáles son los menores de edad? Son los menores de 18 años. ¿Cuáles son los incapaces? Los que no pueden valerse por sí mismos, y ellos pueden ser hasta de 50 años, de 70 años, o sea, la edad ahí en ellos no importa, ¿sale? Sí, sino más bien su capacidad mental para conocer, entender, comprender lo que está sucediendo. Entonces, si son menores o incapaces, en donde residan esos menores incapaces, hoy voy a presentar la medida.
Entonces, si se trata de quitarle el niño a una persona, ¿en dónde? Pues donde vive el niño, ahí voy a presentar la medida, ¿no? Si se trata de separar a las personas, bueno, pues donde ésta resida, ¿no? Si se trata, ya no es muy frecuente, ya casi no hay impedimentos para contraer matrimonio, pero bueno, si se tratara de algún impedimento para contraer matrimonio, ¿sí? Donde se presente el impedimento. Entonces, si estamos impedidos para casarnos en Celaya, pues en Celaya sería, ahí es donde estamos impedidos. Si trato de nulificar un matrimonio o si trato de tramitar un divorcio, que es lo más frecuente que ustedes van a hacer casi siempre, los divorcios es lo más común, le repito, están saturados los juzgados de la materia familiar, es donde más hay asuntos, y es muy frecuente que ustedes le lleguen asuntos de esta naturaleza. Por eso es que siempre en estas clases doy énfasis a lo que es la materia familiar, ya que es lo más frecuente que se de allá. Entonces, si escuchan que hablo muy frecuente de lo que son menores y matrimonio, eso es porque es lo más común. Los otros juzgados ya no tienen tantos asuntos, los que están saturados son los jueces de lo familiar, que son jueces orales. Entonces, denle importancia en sus estudios a todo lo que es la oralidad familiar, es muy interesante, y la oralidad penal, ¿de acuerdo? Ya lo demás va a ser escrito. Ahorita les muestro, por ejemplo, un escrito en otra materia para que vean lo sencillo que es lo civil. Es muy fácil. Lo difícil del civil es cumplir las etapas, porque estamos acostumbrados a no cumplir en tiempo y forma con lo que hacemos. Entonces acuérdense que las etapas en civil precluyen, y si tú no le echas ganas al asunto, pierdes esa etapa y ya fenece tu oportunidad. Eso es lo complicado del civil, estar dándole seguimiento a las etapas. La mayoría de los abogados en eso fallan muchas veces, en que dejan de hacer una etapa y pierden el proceso por no hacer la etapa. Entonces es fatal el proceso civil. ¿Qué quiere decir que fatal? Pues que si no agotas una instancia, ya lo pierdes, que es como les comenté en la clase anterior. Si tú no sacas tu correo, si tú no te agregabas a la página, pues es fatal y pierdes la oportunidad, ya no lo puedes hacer. Así es el proceso civil. Es muy fatalista, ¿no? Entonces, el domicilio conyugal, si se trata de un divorcio, donde decidimos vivir en pareja, ahí va a ser el juicio. Entonces, no importa que nos hayamos casado en Monterrey o en otro lado, no. Es donde ya vivimos como pareja, ¿cierto? Si se trata de abandono de hogar, este es muy común. También, les repito, ya les había comentado, las parejas normalmente deciden una o la otra retirarse del domicilio conyugal, abandonan ese lugar, y eso está prohibido. Es un ilícito civil, no se puede abandonar el hogar. Entonces, si se trata de eso, bueno, pues en donde esté el domicilio del cónyuge abandonado, ¿sale? Esa es la regla general. Pero para tú poder hacer abandono de hogar siempre, sí son 6 meses. Tiene que pasar un periodo determinado de tiempo. No puede ser, hoy se fue, no. Tiene que pasar un determinado, si aunque estén casados o no estén casados, ¿sale? Vas a aparecer 5 y ya. ¿Sale? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ahora sí, viene aquí, ya ustedes completarán el escrito. Entonces, ¿dónde lo voy a presentar? Pues depende, ¿verdad? Depende de una serie de factores, de cuestiones, así es, de todo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo ubicar la ciudad. Ubicar el juez de primera instancia, el juez de partido, pues es sencillo, saco el monto, ¿verdad? Multiplico la UMA por 2,000, entonces si rebasa con el juez de primera instancia, si es menor de esa cantidad, pues con su nombre lo dice, el juez menor, ¿sale? Entonces ya ahí continuamos con la redacción del documento para solicitar una medida provisional. Entonces viene quién soy, tengo que poner quién soy, en algunos casos cómo lo acredito. Si nada más soy, ahí le puse un nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier otro nombre. Voy a indicarlo. Hay ocasiones en que quien demanda es una empresa, ¿no? Una persona moral. En esos casos tengo que poner el nombre de la persona moral y el nombre de su representante, ¿sale? Después tengo que indicar el domicilio para recibir notificaciones. ¿Qué domicilio tengo que poner? Esto es muy importante.
tengo que poner el domicilio, el domicilio debe estar en la circunscripción territorial del juzgado. No, si el juzgado tiene circunscripción territorial en Celaya, tengo que poner un domicilio en Celaya, ¿de acuerdo? Aquí hay otra cosa muy importante en materia civil. Yo puedo designar un domicilio electrónico. Para designar el domicilio electrónico tengo que ir a darme de alta ante el juzgado para indicarle mi correo, mi domicilio, y todo eso normalmente lo hace el abogado. Y le indica al juez un domicilio electrónico. Es como registrarse. Entonces, ya cuando tengas el registro ante el juzgado, aquí le pones que te notificarás por el boletín electrónico, por medios electrónicos, y te va a llegar la notificación a tu correo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa si no pongo el domicilio correcto? ¿Qué pasa si no pongo el boletín electrónico? En ese caso, el juez me va a notificar por estrados. ¿Qué son los estrados? Es un pizarrón que está ahí en los juzgados. ¿Sale? ¿Cuál es el problema? Que si me dan 5 días, pues yo jamás voy seguido a los estrados, ¿me explico? Me dan 5 días para atender algo y lo ponen por estrados porque yo me equivoqué y puse un domicilio foráneo. Entonces esa notificación por estrados, que la vamos a ver más adelante, va a surtir plenos efectos y me van a tener por notificado y se me van a vencer los plazos y ya no voy a poder hacer absolutamente nada y voy a perder el juicio, es muy probable. Entonces esas son las consecuencias de que yo no indique el domicilio correcto conforme a las normas que les estoy especificando. ¿Estamos? Enseguida, tengo que poner a alguien que autorice yo para oír y recibir esas notificaciones. Puede ser una secretaria, un secretario, un asistente, ¿vale? Que si yo no estoy, pueda recibir esas notificaciones. Aquí normalmente ponemos a un ayudante del despacho o a una persona de la empresa que reciba la documentación, ¿sale? Tenemos que designar un mandatario judicial. ¿Quién es el mandatario judicial? Es el licenciado o licenciada en Derecho que va a actuar en el caso, en el proceso, para promover, para presentar algunas promociones o presentar algunas impugnaciones, ¿sí? Para presentar algunos escritos, ¿sale? El mandatario judicial se tiene que registrar ante el juzgado, entonces tiene que tener una cédula para actuar como mandatario y tiene que poner el número de registro que asignó ahí en el tribunal, ¿sale? Su número de registro como mandatario judicial. La pregunta es, yo sin ser licenciado en Derecho, ¿puedo llevar un proceso civil? Sí. ¿Estamos? Entonces no pondría esta parte de la del mandatario, ni la de cédula, ni la del registro. Me pondría en esta parte nada más para oír y recibir notificaciones, ¿de acuerdo? ¿Hecho? Todo lo haría yo y me lo firmaría el que aparece aquí en el nombre. ¿Sale? Cuando recibes también Para recibir todas las notificaciones, para ir a checar el expediente o para ir a entregar algún documento al juzgado, entonces nada más te pones aquí. Si ya quieres actuar en el proceso y tienes cédula, te pones como mandatario judicial. ¿Sale? Los mandatarios judiciales, acuérdense que los pueden remover el cliente cuando quieran. Si no tienen cédula, ¿pueden actuar en actos mercantiles? En actos mercantiles Ajá, se sí. supone que con la nueva reforma no. No, ya les piden cédula. Penal menos. Y penal tampoco y laboral tampoco. Son las 3 materias que normalmente sí se requiere la cédula: mercantil, penal y laboral. ¿Sale? Va a haber una reforma laboral, no sé cómo vaya a operar, pero yo creo que va a ser igual, les van a pedir la cédula. ¿Ok? En civil no hay problema. En civil tú puedes llevar ahorita un proceso civil sin ningún problema, en el estatus que estés en tu carrera, ¿no? Siempre pues acompáñense o asesórense de un maestro o de una persona que ya tenga conocimientos para que no haya ningún problema. Entonces, después le vas a poner que compareces, los fundamentos con los que compareces. En este caso, ¿se acuerdan que las medidas están reguladas a partir del artículo 391? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Del Código de Procedimientos Civiles. A promover en la vía, siempre debes de indicar la vía. En este caso se llama la vía normal de nosotros es vía ordinaria civil, pero en este caso en la vía de medidas preparatorias o precautorias.
y inmediatamente solicitas la medida. ¿Qué vas a pedir? Yo puse aquí un ejemplo medio grave, pero bueno, puede suceder, ¿sale? Me fui al extremo, pero pues puede ser una medida más light, ¿no? Yo solicito un bloqueo de una cuenta, de una institución de crédito, de una caja popular, ¿sí? Y un número de cuenta ubicado en tal lugar, ¿sale? Yo pido eso. ¿Por qué creen que pido eso? Antes de irme a los hechos. Pues para que no se declare Como que estoy sin pidiendo, dinero, como que voy a pedir. algún pago, alimentos. Normalmente alimentos, ¿verdad? ¿Sí? O alguna reparación de un daño o algo así. Y la persona vaya a desaparecer el dinero. Entonces yo pido el bloqueo de la cuenta como medida precautoria para que no use esos dineros, ¿sale? Pero yo me fui al extremo, ¿no? Yo me fui a materia familiar y puse que celebraron un acto de matrimonio tal día y puse un hecho muy grave. Descubrió a un marido violando a un hijo menor de edad. ¿Sale? Entonces puse algo un poquito, pero puede ser frecuente en algunos casos o puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿para qué pido la medida? Bueno, pues para garantizar los alimentos, ¿sale? ¿Sí? ¿Estamos? Ya ustedes indicarán si sí los cubre normalmente o no, la cantidad quincenal o la mensual. Les dije una regla también para la cuantía, les dije, hay ocasiones en que para sacar el monto del asunto tengo que hacer una multiplicación de los ingresos o de las cantidades semanales, quincenales, multiplicarla por 12 años, ¿sale? Por un año para sacar el monto. Entonces, por ejemplo, son 2,000 mensual, lo tendría que multiplicar por 12 y especificar la cuantía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos 2,000 por la UMA los tengo que sacar, antes de eso tengo que sacar, si son prestaciones periódicas, tengo que sacar cuánto valor se genera en un periodo de un año para saber de cuánto estamos hablando de la cuantía. Y ahí puedes ¿De acuerdo? activar cuando tienes un fondo de ahorro, todas esas cosas. Todo ya lo que quieras cancelar. Por ejemplo, puedes solicitar un embargo a su empresa donde trabaja, o no sé, lo que sea, ¿no? ¿Sale? Y existe el temor fundado de que pueda sacar el dinero y deje al hijo y a esa persona sin los alimentos, ¿sale? Profe, cuando por ejemplo que ellos mismos ya tienen un divorcio, se juntan con otra nueva pareja y ya no quieren que se les pague por nómina, ¿cómo hacen? Ya lo vimos que si no tienen, ya lo vimos, acuérdate, está en el material. Si no tiene un ingreso fijo, si no se demuestra, el juez lo valorará y no podrá ser inferior a un salario mínimo. Y tú ibas a presentar las pruebas para acreditar cuánto ganaba. ¿De acuerdo? Aquí en este caso que hace mención usted en el segundo, de que está siendo violado un menor, el juez por competencia no está obligado a notificarle a un juez penal. No, ahorita lo vamos a ver. Acuérdate que de hecho ya les comenté, después tenías un plazo para presentar la demanda penal o la civil. Ya también lo vimos. Pero el juez no está obligado. No, acuérdate que es la persona que solicita la medida, ya lo vimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces les solicito por favor que se pongan a estudiar lo que ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para garantizar el derecho a los alimentos, esa es la medida. Después vienen los fundamentos de derecho. Siempre hay dos, del fondo y de la forma. Del fondo, todos los del Código Civil. ¿Estamos? Que habla sobre alimentos. Aquí voy a poner los artículos del Código Civil que regulan la materia de alimentos. Hay abogados que los copian y los pegan y los transcriben textualmente. A mí no me gusta. Yo nada más pongo, aplican al caso en materia de alimentos tales artículos del Código Civil. Para que les cueste trabajo y se pongan a leerlos. No. Lo tienes que estudiar. ¿Sale? ¿Perdón? Que los ponen nada más enuncian los artículos para que... Sí, nada más. Hay abogados que los copian y los pegan, ¿no? Yo digo, bueno, pues que el juez ya los debe de saber o que los lea, ¿no? Pero sí hay abogados que sí los transcriben y te vas. Acuérdense que en civil usas el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es el Código Civil y el adjetivo es el de procedimientos civiles. En el del fondo pones los sustantivos y en el de forma pones los adjetivos. ¿Estamos? ¿Sí?
Entonces, esos los ves en tu materia de civil, no son de esta materia de procesal civil. En los de procesal civil solo ponemos los del 391 al 415, los que resulten aplicables. Es muy importante que te metas a buscar la jurisprudencia, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dónde encuentras la jurisprudencia? Bueno, pues te vas a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí encuentras la jurisprudencia, ¿no? En el examen pues, vamos a poder usar el código. ¿Sí? Te vas aquí y aquí le pones sistemas de consulta. Te vas aquí al semanario judicial. Aquí está las tesis o jurisprudencias. Y aquí le vas a dejar así, le vas a poner civil y común. Normalmente el rubro. Entonces, le ponemos, por ejemplo, medidas preparatorias. Y ya aquí, pues nada más me arroja uno. Y le copias y le pegas esta. ¿Sale? No se alcanza a ver aquí para copiar y pegar. Está aquí a un ladito. Pero si no, la señalas así con el cursor. Y aquí viene 391 a 395, ¿se fijan? Vamos a poner la madre. Esto es, por ejemplo, en esta materia, ¿no? Pero hay otras. Bueno, no me deja copiarle y pegar. Acá está a un ladito, nada más que por el cañón no me permite ver. Aquí le das copiar y la pegas en tu escrito. ¿Sí? Y pues, si se fijan, no se tarda uno nada, ¿verdad? Nada. Muy rápido. ¿Sí? Vienen las pruebas. Lo que les dije, todo lo que prueba lo que estás diciendo. El documento del médico de la violación, lo que te daba de alimentos, lo que no te dejaba de dar, los testigos, o sea, todas las pruebas que acrediten que tu medida es procedente. Puedes agregar un perito, lo vamos a ver más adelante, puedes agregar terceros, etcétera, ¿no? Aquí yo puse algunas, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el dictamen médico, los testigos, los datos de la cuenta y lo que pides. ¿Sí? Viene lo que pides. ¿Qué pides? En medidas preparatorias también ya está lo que es el embargo de salario para deuda. O sea, por ejemplo, yo tengo deuda. Solamente que exista, acuérdate, el riesgo ¿Qué de que el riesgo de que pueda no pagarte el dinero. No, la medida no es porque tú quieres que molesten a la persona. Es porque tú acreditas que si no toma la medida el juez, va a suceder algo irreparable. Pero si tienes su nómina, le pagan constantemente, pues igual y la medida no es tan eficiente ni te la van a autorizar, ¿no? Porque si te debe dinero, pues un día te lo va a pagar. No urge que le descuenten en su nómina ahorita ni que le congelen su cuenta, ¿estamos? Pero aquí sí, porque alimentos es una prioridad en materia civil. Está de por medio la vida de las personas, ¿sí? ¿Estamos? Después lo que pides, puedes pedir muchas cosas, promoviendo una medida que se te tenga por promoviendo la medida, que se te acredite tu personalidad, que se autorice al mandatario, que se te tenga autorizado un domicilio, que se decrete la medida, que tú vas a indicar aquí que en el plazo de ley promoverás, ya tú decidirás si promueves el divorcio o la denuncia penal o ambas cosas, ¿estamos? ¿Sale? Porque proceden las dos, por la violación y el divorcio por lo que ocurrió, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y solo vas a tener un plazo. En el anterior video está el plazo para las medidas en materia familiar, ¿de acuerdo? Y solicitas que se garanticen los alimentos. Antes, quedamos que si no presentas el divorcio o la penal, se queda sin efectos la medida, ¿de acuerdo? Y le van a descongelar su cuenta que yo solicité. Le ponen la fecha, el año, en este caso aquí 2017, protestas en nombre, por derecho propio o por medio de un representante, se firma, se fotocopia, es original, una copia extra para el juzgado, una copia para el demandado, otra copia para tu acuse,
y se va y se entrega. ¿A dónde? A la oficialía de partes del juzgado menor o del juzgado de partido, según la cuantía. Y lo vas a presentar en la ciudad que corresponda a la competencia territorial de este asunto que estamos planteando. ¿Estamos? ¿Está fácil o está difícil? Pues se ve fácil. Sí, adelante. En el de fondo y forma, ¿en qué forma es del 391.415 del adjetivo del sustantivo? Acuérdate, les dije fondo y forma. Tú dime, ¿cuál es la forma? ¿El sustantivo o el adjetivo? El adjetivo, la forma. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? La medida preparatoria debe de ser forzosa antes de la demanda o es opcional. Ya les dije que la medida preparatoria se presenta en alguno de los casos que comentamos. Si tú no la quieres presentar antes de la demanda, también les comenté que lo podías hacer en la demanda misma. ¿Está fácil o está difícil? Se ve fácil. Está muy fácil. Les voy a mostrar, por ejemplo, una fiscal. ¿Sale? La fiscal, véanla, se las voy a ojear rápidamente. Miren todo lo que trae la fiscal. ¿Sale? Y esta es pequeña, tengo unas de 100 hojas, ¿sale? ¿Se fijan? ¿Sale? Sí, de hecho este es de 100, casi 106, 109. Esto es una fiscal. ¡Ay, qué fea! Bueno, a mí me gusta más, ¿sale? La otra se me hace demasiado fácil para mí, ¿sale? Entonces, esta es una fiscal que elaboramos en una ocasión y llega a 118 hojas, 121, ¿no? Ahí se va. Aquí está. Sí, entonces llega hasta, aquí está peleándose un crédito de 806,000 pesos y tenemos 138 hojas, ¿sale? Entonces, pues la civil es sencillo, ¿no? Es muy fácil, no tiene mayor complicación. Es otra cosa, ¿verdad? Totalmente diferente. Sí, en específico a mí me gusta más la fiscal y dentro de mis actividades pues yo capacito a personas para que puedan hacer las otras también las fiscales que son más difíciles. Entonces los capacito en esta materia de civil para hacer las demandas y los capacito en materia fiscal para también hacer las demandas. Y les enseño cómo hacer ambas, ¿de acuerdo? Desde luego la materia fiscal sí es muy bonita, pero sí tiene mayor grado de complicación, requiere estudiar más, prepararse más, esforzarse más. Eso a mí me gusta siempre ir más allá. ¿Sí? Si te quieres quedar con lo establecido, bueno, pues aquí está esta demanda. Lo laboral es similar, la laboral igual son 2 hojas, 3 hojas, es muy sencillo. La penal es también sencilla, pues basta la comparecencia de las personas. O sea, hay materias jurídicas más sencillas que otras, ¿de acuerdo? Lo que a ustedes les guste, eso es lo que se deben inclinar, a lo que les guste, no a lo que sea más sencillo o no, sino cuáles son mis preferencias, ¿no? De qué es lo que yo quiero planear, pensar. Yo en lo particular, pues les sugiero la fiscal, ¿no? Es la materia que a mí me gusta, pero pues ya depende de cada quien. Igual también capacito, reitero, para hacer ese tipo de documentos que son más extensos y que llevan más información. Esto pues no es gran cosa, es algo muy rápido, muy sencillo. Aquí en civil, a diferencia del fiscal, ¿por qué son tantas hojas allá? Porque en fiscal lo fundamental son los argumentos. En civil lo fundamental son las pruebas. ¿Sí? Entonces realmente en fiscal la mayoría de los clientes
Sí deben las cantidades que le estamos poniendo ahí. Entonces, ¿cómo sacas el asunto? Pues lo sacas con puros argumentos. Porque con pruebas lo refundes, porque las pruebas van a evidenciar claramente su adeudo para el fisco federal. ¿De acuerdo? Y aquí no, aquí lo fuerte es que te allegues de las probanzas, que presentes tú los documentos que acredites que se hayan hecho o no se hayan realizado lo que marca el Código Civil. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la siguiente unidad, que es la presentación de nuestras pretensiones. Ya hicimos la medida, elaboramos el escrito, lo imprimimos, le sacamos las copias, lo llevamos como les acabo de indicar. Lo que sigue es presentar la demanda. ¿Estamos? Que es la siguiente unidad que vamos a ver ahora. Esa presentación de la demanda tiene su nombre. Esa etapa, según la doctrina, se llama etapa expositiva. Aquí lo puse por aquí. Entonces, procesal civil. Estamos en la unidad 3. En la semana les mando su examen de la unidad 2 por medio de la plataforma. Y la siguiente semana el examen de la unidad 3, que está muy sencillo. Es menos información. Y la siguiente clase pasamos a la unidad 4. Creo que iba un examen ahorita. Ya está, ya se los mandé. ¿Sale? Pero viene la lista. ahorita pasamos la lista, ¿sale? Y solicitamos los correos. Hice otro. Viene entonces la etapa de la demanda. ¿Vale? ¿Dónde la voy a presentar? Igual, la siguiente clase vamos a ver los elementos de la demanda, como ahorita vimos la de las medidas. ¿En dónde la voy a presentar? Pues me voy a la competencia territorial y a la competencia, sí, que por jerarquías, ¿sale? Entonces, la demanda, siempre que se presenten los juzgados de menores, estos juzgados menores, buscarán una conciliación entre las partes por medio de una audiencia previa para conciliarlas. En los juicios orales, acuérdense que son los familiares, de todos modos más adelante los vamos a reiterar. En los juicios orales, siempre, en cualquier etapa, está abierta la conciliación, antes de dictar la sentencia. ¿Estamos? En los demás asuntos, sí se pueden conciliar las partes y firman un convenio, pero se da más prioridad en los juicios de oralidad. Siempre el juez va a buscar que no existan conflictos o confrontaciones o problemas entre las partes. El juez siempre va a buscar armonía en el proceso, que no haya un conflicto, que no haya pleito, aunque la palabra litigio implica un pleito. El juez no buscará el pleito, buscará siempre que haya armonía en el proceso y que se resuelvan las cosas de la manera más adecuada. Después de la demanda viene la etapa de contestación. Repito, de hoy en 8 vamos a ver la demanda, que es la unidad 4. Después vamos a ver la contestación de demanda, que es la unidad 5. Ya el juez determinará si aceptar o no la demanda o la contestación. Muchas veces los clientes dicen, presente la demanda, abogado, haga una demanda, demándelo. El único que tiene la facultad de decidir si procede o no la demanda es un juez. Y los clientes se aferran, ellos dicen, es que demándelo, es que quiero que lo demande. Bueno, depende del juez si la acepta o no. ¿De acuerdo? Es su facultad del juez. Después vamos a ver la siguiente unidad, que es la del emplazamiento. ¿Sí? El emplazamiento es la notificación. ¿A quién? Al demandado o demandados. ¿Para qué? Para que contesten o no la demanda, o para presentar una reconvención, que la conocemos como contrademanda. ¿A quién se la presentan? Bueno, pues al demandado. Y tendrá un plazo para hacerse. Lo vamos a ver más adelante, el plazo, en la unidad completa que veamos el emplazamiento. ¿De acuerdo? Después vamos a ver la siguiente unidad, que es la fase de pruebas, que son las pretensiones. Y vamos a ver ahí dentro de la fase probatoria que hay una etapa de ofrecimiento de pruebas para verificar los hechos. Se los acabo de decir, en proceso civil la etapa fundamental es la de pruebas, no la de argumentos, ¿de acuerdo?
En la fiscal, la etapa fundamental es la de argumentos. Por eso es tanto rollo, porque tienes que argumentar y argumentar y argumentar, porque no tienes mucho de dónde probar. ¿Estamos? Entonces, en esa etapa, bueno, presentas, te admiten, también te las pueden desechar, las pruebas, y se desahogan. ¿Qué es desahogo? Que se ventilan hacia las partes, se expresan hacia el exterior de las partes para que todas las partes las conozcan. Las pruebas, ¿sale? Todo esto que acabo de mencionar lo vamos a ver en el curso, se llama primera instancia. ¿De acuerdo? Después de eso viene una segunda instancia que la conocemos como recurso de apelación. ¿Sale? Y con eso concluye el proceso civil ordinario. ¿Estamos? Y esto es todo lo que vamos a continuar viendo en el semestre. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? En fiscal, ¿cómo es? En fiscal hay una demanda, hay una contestación de demanda, no hay reconvención, hay una ampliación de demanda y contestación a la ampliación de demanda. Entonces en fiscal así se desarrolla. Emplazamiento no lo hay como tal así regulado en el código, pero sí se da a conocer la demanda a la autoridad. Siempre acá en fiscal a quien se demanda es a una autoridad, a diferencia de los civiles que es ante particulares. Sí existe una fase de pruebas, pero como normalmente son documentos no hay audiencias, ¿sale? Al menos que haya una pericial, sí hay audiencia, pero normalmente fiscal solo son documentos. No hay primera y segunda instancia en fiscal, solo es esa etapa y se acabó. Si hay una persona que me pidió una asesoría el sábado que pretende hacer o reformar la ley para que en fiscal también exista una segunda instancia, como en materia civil. ¿De acuerdo? Pero no hay instancia siguiente. Entonces, ¿qué sigue en fiscal? Sigue el amparo. Igual aquí en civil, después de la segunda instancia, sigue el amparo. ¿Sale? Entonces, en civil tenemos dos fases. En laboral tampoco hay dos fases, nada más hay una. ¿Sí? ¿Estamos? En penal sí hay dos. Si hay dos fases también, está la del recurso de apelación, igual que aquí. ¿Sí? Entonces hay materias que sí tienen esas dos fases y hay otras materias que solo se componen de una sola fase. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Dudas? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención. Voy a pasar lista y se pueden retirar.